En este video, en tan solo 5 minutos, te explico en qué consiste la autoría. La autoría se divide en autores y partícipes de la siguiente manera. La autoría se divide ¿en qué? Autores y partícipes. Tenemos al autor y al partícipe. El autor se divide a su vez en autor directo, en autor mediato y en coautor. Y el partícipe se divide en cómplice, determinador e interviniente. Pero entonces te explico y te doy ejemplos en qué consiste cada uno. El autor directo es el que realiza la conducta. Yo quiero matar a Juan y mato a Juan. Ese es el directo. El autor mediato es el que instrumentaliza a un tercero, es decir, solamente tiene el dominio del tercero instrumentalizado. Pero ¿cómo instrumentalizo a ese tercero? Por vías diferentes, como el error, la coacción, usar un inimputable o cuando hay un aparato organizado de poder. Entonces, ¿en qué consiste? El aparato organizado de poder se da, por ejemplo, en la policía, en el ejército o incluso en fuerzas al margen de la ley, como lo es las FARC o el ELN, en donde siempre hay una jerarquía y a partir de esa jerarquía, pues hay una forma de generar un cambio de la persona, lo que se conocería como la fungibilidad. Entonces, por ejemplo, el comandante da una orden a su subalterno para que secuestre, viole, mate a una población determinada. En este sentido, por supuesto, está dando una orden que es ilegal porque está vulnerando derecho internacional humanitario y derechos fundamentales. Por lo tanto, el comandante, que viene siendo el autor mediato, como la persona que comete el delito, responderían de la misma manera, porque no es una causal de ausencia de responsabilidad según el artículo 32, cuando esta orden pues vulnera derechos fundamentales. Es coacción, por ejemplo, yo le digo a Juan que si no mata a María, su esposa, yo lo voy a matar a él. Es una coacción, toda vez que pues en otras circunstancias no actuaría de la misma manera. Y encontramos el error también lo podemos analizar en la tipicidad, en el error de tipo, cuando hay un error de tipo vencible o invencible. Si el error de tipo es vencible, pues se tendrá que sancionar como culposo, si así lo admite el delito, o atenuarlo. Cuando es invencible, es atípico, ¿sí? Hay una causal de ausencia de responsabilidad. En este caso pasa exactamente lo mismo. Cuando el error es vencible, pues tendrán que responder los dos, tanto el autor mediato como el que cumple la orden, o el tercero instrumentalizado más bien. Y cuando el error es invencible, pues únicamente responderá el autor mediato. En la coautoría tenemos dos tipos de coautores. Encontramos el coautor propio y el coautor impropio. En el propio ambos realizan la acción, la conducta. Y en el impropio pues está esa división de trabajo, sin embargo hay una imputación recíproca. ¿A qué se refiere esta imputación recíproca? Por ejemplo, capturan en la mitad de un hurto, son capturadas en flagrancia 3 personas y a uno de ellos les encuentran un arma de fuego. A los 3 les van a imputar el hurto, calificado por la violencia, agravado por la coparticipación en concurso con el porte ilegal de armas, a pesar de que los 3 no lo estuvieran portando. Entonces, un tema de imputación ya tendrá pues que entrar a debate en juicio para determinar si la persona o los 3 conocían o tenían ese dolo específico del porte. Pero pues eso es un análisis que se hará pues ya vía probatoria en un juicio. Esto es netamente dogmático. Entonces, el coautor tiene solamente el dominio funcional del hecho. ¿Qué pasa con la coautoría? Su aporte es esencial. Entonces tenemos esos elementos de la coautoría, un acuerdo común, el aporte es esencial y hay una división de trabajo. Entonces encontramos dentro del otro tipo de autoría los partícipes y encontramos el cómplice. ¿Cuál es la diferencia entre un coautor y un cómplice? Es precisamente que ese aporte no es esencial en el cómplice. Es decir,
existe sí un acuerdo que puede ser previo o concomitante, pero su aporte no es esencial. Por ejemplo, yo le digo a una persona, me chifla si viene la policía porque voy a entrar a hurtar un banco. Es decir, que si esta persona me chifla o no, finalmente la conducta se va a cometer. Por eso el cómplice tiene una pena inferior a lo que recibiría un coautor, porque el coautor responde igual que el autor. El determinador es el que mediante mandato o instigación o promesa remuneratoria, pues es ese como la mente criminal que le da precisamente mediante ese mandato la orden a este autor directo que es el que comete la conducta. Sin embargo, el determinador no tiene el dominio funcional del hecho. Por lo tanto, si el autor no comete la acción, pues el determinador tampoco existiría. Eso es un ejemplo como el de Álvaro Uribe Vélez, en donde Álvaro Uribe fue condenado como determinador de soborno en actuación penal, pero Diego Cadena, que es el autor directo, fue absuelto como autor de ese soborno en actuación penal. Entonces, esto es algo que queda para la dogmática, toda vez que si el determinador no tiene el dominio funcional del hecho y el autor no lo realiza, el determinador tampoco tendría por qué existir. Otro ejemplo, quiero matar a mi esposo, entonces le pago a un sicario para que lo haga. Entonces, soy la mente criminal, soy la determinadora y mediante esa promesa remuneratoria le pago a otra persona, que viene siendo el autor directo. Si el autor directo finalmente ese sicario no mata a mi esposo, pues yo como determinadora no existiría porque es que la conducta realmente no existió, porque el determinador no lo hace por sí mismo como si lo hace el autor directo. Entonces, a mí no me podrían imputar en este sentido un homicidio agravado por la promesa remuneratoria porque no capturaron o más bien el autor no hizo el comportamiento. Si el autor o el sicario si llegase a cometer el hecho, pues ambos tenemos que quedar imputados por el mismo delito, que es el homicidio agravado, y respondemos de la misma manera. Y el interviniente es aquel que no tiene la calidad específica o ese calificante específico del sujeto activo, pero como es una plantilla o lo que se conoce como un dispositivo amplificador del tipo, pues para hacerlo más exacto, más preciso y que se pueda aplicar la sanción o más bien el tipo penal, entonces se aplica el interviniente. Ejemplo, el prevaricato requiere un sujeto activo calificado, debe ser un servidor público. Pero entonces una persona que cometa el resto de los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo, pero no tengan ese calificante especial porque no es un servidor público, entonces será sancionado o será imputado como interviniente en este tema. Y esto fue todo sobre el tema de la autoría en tan solo 5 minutos. Así que si te gustó, si tienes comentarios, no dudes en dejármelos y tampoco dudes en suscribirte a mi canal de YouTube.